En la línea telefónica se encuentra el doctor Tonatiuh Guillén López, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, profesor investigador de la UNAM, experto en temas migratorios. Estamos llamando para platicar sobre la declaración de la jefa de prensa de la Casa Blanca, de Karoline Leavitt, quien afirmó este jueves que el presidente de Estados Unidos ya puso fin en solo 6 meses a lo que llama la invasión migrante. Tonatiuh, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Primi? Qué gusto saludarte. Gracias por tomarnos la llamada, Tonatiuh. ¿Qué te parece, esta retórica y además esta afirmación? ¿Cómo se debe tomar? ¿Cuál ha sido el saldo, al final de cuentas, de la persecución migratoria ejercida por el gobierno de Donald Trump? Y si esto es más que una declaración propagandística. Mira, primero sí hay que negar completamente las palabras, como las está expresando la vocera, porque no se trata de invasores, se trata de personas con derechos, sobre todo solicitantes de asilo, y la propia legislación de Estados Unidos les da un perfil y un proceso particular, el cual ha sido negado por Trump. Y al calificarlos de invasores, es el argumento que ha permitido a Trump militarizar la frontera, evitar el debido proceso, suprimir sus derechos, anuló todo el proceso de solicitud de asilo, y además todavía del lado mexicano le ayudamos con 10,000 soldados y Guardia Nacional, y el efecto primitivo ha sido justo eso, que ya no tengan ninguna oportunidad las personas siquiera de acercarse a la frontera, y el flujo se redujo drásticamente. Esa reducción empezó en febrero, en números, para tener de referencia, en febrero llegaron 12,000 intentos de cruce, o lo que llaman encuentros, tanto irregulares como en los puertos fronterizos, y este último mes, junio, ya son 9,000, que son de hecho ya muy pocos. La mayoría de quienes lo intentamos somos mexicanos, primo, ya son 80%, extranjeros casi nadie. O sea, y si lo comparamos... A ver, Tonatiuh, esto es importante. ¿Se ha frenado el tránsito de sudamericanos, de centro y sudamericanos por nuestro país para llegar a Estados Unidos? ¿O solamente no intentan pasar a Estados Unidos? No, se ha frenado, los flujos están detenidos. Y ya quienes llegan a la frontera somos casi todos mexicanos, un volumen pequeñísimo. Si lo comparamos todavía con diciembre pasado, fueron 96,000 eventos. Sí. O sea, estamos a un 10% de lo que era diciembre. Y efectivamente, otras nacionalidades ya casi no hay. Estamos los mexicanos, un poco guatemaltecos, poquitos, otros poquitos venezolanos, y luego ya números simbólicos de otras nacionalidades. Eso sí es un hecho, ese flujo se ha detenido. No quiere decir que se han resuelto los problemas. No. Por ejemplo, en el caso mexicano, los que llegamos a solicitar asilo, pues éramos personas desplazadas por violencia, inseguridad, y no es que se resolvieron los problemas de violencia o inseguridad o situaciones parecidas de otros países. Entonces, en otras palabras, se detuvo el flujo, no se resolvieron los problemas, siguen las tensiones sociales en los lugares de origen, y no estamos ofreciendo alternativas. Entonces sí, el cuadro es muy dramático desde esa perspectiva, pero es verdad lo que dice la vocera, el flujo se detuvo, pero con herramientas de extrema dureza, militarizadas. Es lo que yo te iba a decir, porque está por un lado la militarización de la frontera, por el otro lado las redadas contra migrantes, y el otro tema, ¿no? Por ejemplo, que termina de armar esta narrativa del terror sustentada en hechos, Tonatiuh, son estas amenazas de enviar a los migrantes a prisiones terribles, ¿no? Como la de Florida, esta con los caimanes. Bueno, sí, el Alcatraz. El Alcatraz de los Florida. Caimanes se llama, ¿no? Sí. Imagínate, bueno, y otras peores, como
enviar a terceros países. Sí, bueno, El Están Salvador, negociando por con ejemplo. África, El Salvador, Sudán del Sur, que por cierto ya tenemos algún mexicano que nadie le hace ningún caso. Y esa parte, que qué bueno que la subrayas, es el objetivo 2 de Trump, que son las deportaciones masivas, y viene hacia mucho peor. Primo, viene durísimo. El tono militar de la frontera se extiende al interior de Estados Unidos. La agresividad también va a subir de manera extraordinaria y vamos a tener pues desgarradoras escenas de detenciones, de agresión contra las personas, las familias, una situación de terror, como bien lo señalas, y ahora que ya lo vimos en parte en Los Ángeles, multiplicado por 4 o 5 veces. Yo creo que ese cuadro no está lejano y es lo que viene en camino, lamentablemente. Oye, Durísimo. Tonatiu, hay quien dice, y aquí lo hemos comentado con Armando Guzmán, que Trump se va a enfrentar, y que ya lo está haciendo, con la falta de mano de obra. Que También es cierto. no, eso podría revertir la situación, o ya está muy avanzado, porque también en términos sociales lo que hace Trump es avalar el odio, ¿no?, contra los migrantes. Sí, no hay ninguna racionalidad en la acción. Déjame ponerlo de esta manera. Estados Unidos no puede crecer económicamente sin inmigrantes. Y entonces no puedes tener una economía que crezca y al mismo tiempo pretender deportaciones masivas. Es una contradicción completa. Y sí los costos económicos son muy altos. Hay estudios que calculan ya en porcentajes importantes del PIB el costo de un año de deportaciones masivas y es algo francamente muy serio. Y en sectores como el agrícola o el servicios o el de la construcción ya están en serios problemas. Entonces sí desde esa perspectiva es absurdo, contradictorio, pero al mismo tiempo cruel y violatorio de derechos. Y esa tensión es la que estamos ahorita viendo de manera muy descarnada en varios lugares de Estados Unidos. ¿Se puede hacer algo desde México? Ser muy solidarios con la resistencia y tener un diálogo muy empático, abierto con el conjunto de actores que están ya en la oposición. Tenemos desde actores políticos como el gobierno de California o los alcaldes de California, los propios demócratas, la comunidad mexicana, que francamente no le hacemos mucho caso. El diálogo con la comunidad mexicana y con la descendencia de la comunidad mexicana tiene que ser muchísimo más amplio, e incluso con los sectores económicos. Ese diálogo a nivel de empatía, de palabras y de comunicación nos hace mucha falta. Y ese es el único espacio en donde la racionalidad puede encontrar algunos caminos. Más allá de las vías formales, de las vías tradicionales. Exacto. Tonatiu, muchísimas gracias como siempre. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo y gracias. Buena tarde. Gracias. Es Tonatiu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, expresidente del Colegio de la Frontera Norte. Él sabe muchísimo del tema y bueno, esta situación que es sumamente dramática para los migrantes de todas las nacionalidades, especialmente para los mexicanos.